El Señor nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios tenemos un día más de vida que Dios nos presta. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 4 de Daniel, la locura de Nabucodonosor. Quizá, o quizás no, muchas veces hemos escuchado el siguiente texto. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Saben ustedes quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? No, si no lo saben, lo sabrán más adelante. También quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Saben ustedes quién relata Daniel 4? Bueno, en ambas preguntas la respuesta es el rey Nabucodonosor. Amén. Daniel 4 es escrito después de la locura de Nabucodonosor. Es relatado después de la locura de Nabucodonosor, obviamente. Bueno, les voy a contar un poco de la historia. Dice la palabra de Dios que pues Nabucodonosor estando en su cama, tuvo unas visiones, tuvo un sueño que lo perturbó y pues que no lo dejaba tranquilo. Manda a sus magos, sus caldeos, sus adivinos, astrólogos, a que pudieran darle la interpretación del sueño, pero como bien sabemos, ninguno pudo darle la interpretación. Manda a llamar a Daniel, empieza a relatarle Nabucodonosor el sueño a Daniel y le dice: Daniel, pues yo veía un árbol grande, un árbol muy frondoso, un árbol hermoso, sus ramas se extendían, tenía mucho fruto, de ese árbol se alimentaban muchos, ese árbol crecía hasta los cielos, decía Nabucodonosor, y tenía grandes raíces, pero venía un vigilante y decía: cortad el árbol, pero dejad sus raíces. Amados hermanos, se los estoy resumiendo porque es extenso. Y continúa diciendo: y le sea quitado su corazón de hombre y sea dado un corazón de bestia, y que sea mojado con el rocío del cielo, su alimento será la hierba del campo. La palabra de Dios nos continúa diciendo que pues después de que terminó Nabucodonosor de contarle el sueño a Daniel, Daniel se quedó atónito, perturbado durante 1 hora por la interpretación de aquel sueño. Y le dice Nabucodonosor: Daniel, pues sea lo que sea, dime lo que es. Creo que Nabucodonosor no se esperaba que fuera un juicio para él. Entonces Daniel inicia diciéndole: pues todo este mal sea para tus enemigos y todo aquel que te desea mal. Señor, le dice. La interpretación es la siguiente: ese árbol que tú ves, eres tú, oh rey. Es tu reino, es hasta donde Dios te permitió llegar, hasta donde Dios te permitió crecer. Tu grandeza, tu riqueza, tu poder ha llegado hasta los cielos. Y pues muchos han sido beneficiados por tu grandeza, por tu riqueza. Y continúa diciendo, en cuanto al vigilante que viste, que dice: cortad el árbol, significa que tu reino te será quitado, que tú serás quitado de tu reino. Y en cuanto a que sea dado un corazón de bestia, sea mojado con el rocío del cielo y su alimento sea la hierba del campo, eres tú, oh rey, que serás echado de tu trono y te darán un corazón de bestia. Comerás con los animales, tu habitación será con los animales. Amén, gloria a Dios. Y serás mojado con el rocío del cielo hasta que reconozcas que el que gobierna sobre todos es el Dios de los cielos, hasta que reconozcas al Dios Altísimo, hasta que reconozcas quién te dio esta riqueza, hasta que reconozcas quién fue el que te puso aquí, Nabucodonosor. Entonces Daniel le da un consejo y le dice: yo te aconsejo, oh rey, que te redimas de todo lo malo que has hecho y que empieces a hacer buenas obras con todos los que has oprimido. Yo creo que Daniel le aconsejaba esto para ver si así su sentencia era mínima o su sentencia era quitada. Pero Nabucodonosor no quiso escuchar el consejo de Daniel. Nabucodonosor se confió. Y dice la palabra de Dios que estaba Nabucodonosor paseándose por su palacio. Habían transcurrido 12 meses cuando de pronto se le ocurrió expresar las siguientes frases. Dice el versículo 30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder?
error de Nabucodonosor: alimentar su ego. Y para la gloria de mi majestad, él se estaba engrandeciendo. Él estaba diciendo que todo lo había conseguido con sus propias fuerzas, que nadie había tenido intervención alguna. Él se estaba dando una gloria que a él no le pertenecía. Dice la palabra de Dios: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, dice la palabra, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere, Nabucodonosor. Y efectivamente, sucedió tal cual Dios se lo había advertido a Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios que su cabello le creció como alas de águila, dice la palabra, y que sus uñas le crecieron como las aves. Pero hay algo bello en esta parte, ¿sí? Un privilegio el que tiene Nabucodonosor. Y ese privilegio es que Nabucodonosor tiene la oportunidad de enmendarse. No lo hizo cuando Daniel le dio el consejo: redímete de tus pecados. Retráctate, ya no sigas cometiendo mal, ya no sigas oprimiendo a los pobres, ya no sigas oprimiendo a quien tú quieres, Nabucodonosor. Detente de tu maldad, dale la gloria al Altísimo. No le hizo caso a Daniel, pero Nabucodonosor tiene otra oportunidad. Dice la palabra que al pasar los 7 tiempos, su razón le fue devuelta y miró a los cielos y dice lo siguiente: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Que no tiene fin y no tendrá fin jamás. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de él. Y efectivamente, dice la palabra de Dios que su razón le fue devuelta, su gente lo fue a buscar, lo volvieron a colocar una vez más en su reino. Pero mira lo bello del Señor: cuando nosotros le damos la oportunidad al Señor que sea Él quien nos restaure, el Señor nos vuelve todo lo que hayamos perdido en Él multiplicado, amados hermanos. Nabucodonosor pierde su razón. Amén. Le es devuelta su razón. Le es permitido que él se arrepienta genuinamente. Necesitamos un arrepentimiento real, amados hermanos, para que pueda el Señor restaurarnos, para que pueda el Señor bendecirnos después de ese arrepentimiento real. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque dice la palabra que le fue añadido aún más de lo que ya Nabucodonosor tenía. Si ya tenía mucho poder, si ya tenía muchas riquezas, le fue añadido aún más después de ser restaurado. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Ustedes matándose por allá, cuando el dueño del oro y de la plata nos lo puede dar todo lo que nosotros necesitemos, pero solo nos pide obediencia, sometimiento y darle la gloria y la honra a Él. Dice Nabucodonosor en el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amados hermanos, hoy tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Muchas personas creen no necesitar a Dios. Muchas personas
Creen que no le hacen mal a nadie, que no se meten con nadie, porque lo he escuchado muchas veces, pues yo no le hago mal a nadie, no tomo, no fumo, soy una persona de casa. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que el único camino para poder obtener vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Nadie va al Padre, nadie obtiene vida eterna si no acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vemos un Nabucodonosor que vio todos los milagros que Dios hizo en la vida de aquellos hombres de Dios. Vio cómo el Señor usaba a Daniel en gran manera. Vio cómo Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Y aún así no quiso rendir su corazón a la buena. Y muchas veces así pasa. Dios nos bendice, Dios nos da por su infinita grandeza y su infinita misericordia. Y nosotros no queremos reconocerlo. Y a veces, amados hermanos, pasa que nos llenamos la boca diciendo, eso lo conseguí por mis propias fuerzas. Yo he escuchado a personas que le han dicho, dale gracias a Dios por lo que tienen. Y estas se expresan de la siguiente manera y dicen, ¿darle gracias a Dios? ¿Acaso Dios bajó y me ayudó a construir esta casa? ¿Acaso Dios bajó y trabajó por mí? ¿Acaso Dios bajó y dobleteó por mí? No, eso lo logré por mis propias fuerzas. ¡Grave error! Bendito sea Dios que estamos en el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios, porque si no ya hubiera llegado un juicio como el que le llegó a Nabucodonosor o peor. Bendito sea el Dios vivo que hoy tenemos ese tiempo de gracia. Tenemos que detenernos, detente, no es con tus fuerzas. Este cuerpo funciona porque alguien le da vida. Este cuerpo funciona porque alguien te da la oportunidad de levantarte. Y aún a veces este cuerpo está funcionando todo adolorido, todo achacoso, todo arrastrando enfermedades, pero aún así ahí está la mano de Dios, entiende eso. Nada se mueve en esta tierra si no es la voluntad de Dios. Acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Amado hermano, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, si ya eres hijo de Dios, hónralo, honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos que Nabucodonosor se confió porque él era el rey de Babilonia, pero se le olvidó que encima de él había alguien más, porque eso es el poder te ciega, el poder hace que tu ego crezca. Si tú no estás agarrado de la mano de Dios, el poder hace que hagas cosas que a Dios no le agradan. Amados hermanos, nunca perdamos el piso, y conforme Dios nos vaya llevando a otros lugares, más arriba, más alto, es cuando más te tienes que agarrar de Él y más te tienes que agarrar de Él, porque es cuando más corres peligro, porque desafortunadamente el poder te ciega. Líbrenos el Señor de caer en todo ello. Amados hermanos, ¿qué otra cosa vemos en este capítulo? Muchas personas creen que Dios ya no habla en estos tiempos, pero grave error. Yo no puedo vivir mi vida como hija de Dios sin que mi Padre me hable. Perdónenme, pero no. Dios habla de diferentes maneras, a como Él quiere, a como Él le place, pues Él es un Dios soberano, ¿sí? Entonces, amados hermanos, déjame decirte que Dios sí habla. Y muchas veces he escuchado la expresión, Dios no puede hablarle a alguien inconverso, ¿sí? A alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Oh, gran mentira. Vuelvo a repetirte, Dios le habla a quien Él le place y a como Él quiera. Y el ejemplo claro lo tenemos con Nabucodonosor. ¿Qué pasa con Nabucodonosor? Nabucodonosor no reconoció a Dios. Nabucodonosor no quería nada con Dios al principio, pero vemos que no tan solo le habla el Señor en sueños y en visiones, sino que también en voz audible, amados hermanos. Entonces, ¿habla Dios o no habla? Claro que sigue hablando Dios. Y déjame decirte algo que está en Job 33:14. Dice de la siguiente manera, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Esta es la diferencia de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Nabucodonosor no entendía el sueño, Nabucodonosor no lograba interpretar el sueño, pero vemos un Daniel que logra entender e interpretar el sueño, porque él sí tenía a Dios. Esa es la gran diferencia, amados hermanos. Dios está advirtiendo
Dios está advirtiendo, amados hermanos, a muchos, pero ellos no logran distinguir su voz porque no le conocen. Pero de que Dios les está hablando a través de sueños, claro que sí, porque la palabra nos continúa diciendo. Les habla por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. ¿Para qué hace esto el Señor? Para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios quiere librar a la humanidad de la muerte. Dios quiere librar a la humanidad del castigo eterno. Por eso te puedo asegurar que Dios sí sigue hablando y seguirá hablando hasta que seamos nosotros arrebatados. Seguirá hablando nuestro Señor. El tiempo es ahora, amado hermano. Escucha la voz de Dios. Aprende a distinguir la voz de Dios. Habla Dios. Mira, esta es la mejor manera en la que nosotros podemos ver que Dios habla a través de su palabra bella. Dios no me habla porque no lees la Biblia. Te hincas, te postras en oración y ahí Dios te habla. Pero necesitas tener una buena conexión con Dios para poder tener respuesta. Hay quienes a veces les funciona orar 5, 10, 15, 20 minutos, amados hermanos, pero ya cuando son grandes cosas, enormes cosas, donde tú quieres revelación, donde tú quieres discernimiento, donde ya quieres tú entrar más profundo en el mundo espiritual, se requiere, amados hermanos, que tú tengas una conexión grande con Dios. Porque esas revelaciones, pues, necesitas para empezar a estar fuerte espiritualmente para poder obtener este tipo de revelaciones. Pero bueno, lo único que te puedo decir, amados hermanos, Dios sigue hablando y seguirá hablando hoy. No dejes en el nombre poderoso de Cristo Jesús, no ignores la voz de Dios. La palabra dice que nosotros como hijos de Dios, si estamos conectados a Él, amados hermanos, nosotros sabemos reconocer la voz de nuestro Padre. Nosotros sabemos identificar este sueño es de Dios. Si en ese momento no tienes la interpretación, dobla tus rodillas y pide la interpretación al Señor. Claro que te va a dar la interpretación. Déjame decirte que no todos los sueños es que Dios te está hablando, no. Amén. Hay sueños que son conforme a lo que nosotros vimos ese día, escuchamos conforme a lo que nosotros hicimos ese día, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Nosotros como hijos de Dios, si tenemos una buena conexión con Dios, sabemos reconocer cuando Dios nos está alertando, porque a nosotros como hijos de Dios, Dios nos alerta, Dios nos dice, nos anticipa lo que ha de venir. Amén. Y muchas cosas que suceden a través de los sueños, nos manda a hablarle a otros a través de los sueños, infinidad de cosas. Pero lo que yo quiero hacerte ver, amado hermano, es que tratemos, amados hermanos, de todo corazón siempre darle la gloria y la honra al que vive y reina. No tomemos a Dios como cualquier cosa, no tomemos a Dios como juego. Vemos, amados hermanos, un Nabucodonosor que tuvo la oportunidad de ser restaurado. Gloria a Dios por ello, sí. Pero no esperes a que el juicio de Dios venga sobre tu vida. Y te voy a decir algo, no con esto vayas a creer que todo lo malo que te pase es un juicio de Dios y es porque tú estás obrando mal. No, hay diferentes, amados hermanos, tipos de padecimientos que nosotros como cristianos atravesamos y tenemos que aprender a distinguirlos. Amén. Hay padecimientos que nosotros atravesamos para ser procesados, para ser cambiados, para ser moldeados. Hay padecimientos que nosotros atravesamos para subir de nivel, amados hermanos. Hay padecimientos, amados hermanos, que nosotros atravesamos para obtener frutos. Entonces, tenemos que aprender a distinguir los padecimientos. En este caso, el padecimiento que vino a Nabucodonosor fue por un juicio. ¿Por qué? Por su arrogancia, por su soberbia, por su altivez, por no darle la gloria a quien lo puso ahí y a quien le dio todo, amados hermanos. Si tú tienes poder, si el Señor te ha dado el poder, es decir, te ha puesto en algún lugar, ¿sí? De alto rango, dale la gloria y la honra ahí. Nunca pierdas el piso, nunca pierdas el suelo, porque si hay algo, amados hermanos, si hay una enfermedad que está invadiendo las iglesias, una de tantas, es el orgullo, la soberbia, la altivez. Amados hermanos, es el yo y líbrenos el Señor Dios Todopoderoso de caer en ello. Pero es una enfermedad, amados hermanos, que está atacando a las iglesias
Y vuelvo a repetirte, una de tantas enfermedades. Por eso, amado hermano, yo te invito en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea una persona de oración, sea una persona de ayuno, sea una persona sometida a Dios, sea una persona de obediencia. Necesitamos el discernimiento espiritual. Necesitamos hoy más que nunca estar alertas, porque el enemigo, amados hermanos, el enemigo ha entrado a las iglesias y está bien disfrazado. Y eso, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos permitirlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Corrige, enmienda tus caminos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pido. ¿Para qué? Para que seas restaurado. Arrepentimiento genuino, arrepentimiento real, arrepentimiento sincero va a producir en ti un cambio, una transformación real. Amén. No superficial. No nada más para que el hombre crea que tú has sido cambiado y transformado. No, amado hermano, sino para que tú puedas echar mano de esa vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Este es el mensaje de hoy.